La importancia del liderazgo creo que es fundamental en relación con algo que nos atañe a todos, es que hacer de este mundo un lugar mejor. Yo creo que para que mejore el mundo, pues tienen que mejorar las organizaciones que componen el mundo. Familias, partidos políticos, empresas, municipios. Y para que mejoren esas organizaciones, pues lo que tienen que mejorar son las decisiones de quienes gobiernan esas organizaciones. Por tanto, y esto es lo que tiene que ver con el liderazgo. Por tanto, el liderazgo pues es fundamental para si queremos hacer un mundo mejor, ¿no? Que yo creo que es algo que tenemos que querer. Bueno, no soy bueno haciendo diagnósticos sobre Perú, sobre el mundo, porque esto requeriría un análisis y un estudio que no he llevado a cabo, ¿no? Por tanto, sería por mi parte un poco precipitado, ¿no? Yo en el tiempo que llevo en Perú he ido viendo que hay pues personas y organizaciones maravillosas, ¿no? Me puedo acordar de bastantes, ¿no? Y luego, como en todas partes, pues sigue habiendo una gran necesidad de formación, y yo diría que especialmente en temas de gerencia y de liderazgo, por lo que he mencionado antes. Son muy importantes una gran variedad de conocimientos científicos, tecnológicos, gramaticales, la gramática es muy importante, históricos, etcétera. Pero todo eso se pone en acción, el conocimiento se pone en acción cuando las personas tomamos decisiones. Mientras no tomamos decisiones, el conocimiento pues es muy interesante, pero no contribuye a mejorar la realidad de las cosas, ¿no? Esto se lo oí decir a un pensador español, Juan Antonio Pérez López, ¿no? Me pareció muy importante, muy neta la frase, ¿no? El conocimiento se pone en acción en la decisión. Por tanto, hay que aprender a tomar mejores decisiones, personales y directivas, porque ahí es donde es el punto de inflexión que contribuye a mejorar la realidad de las cosas. Y el país como país mejorará, por tanto, no solo si disponemos de todos esos conocimientos, pues recursos naturales tenemos para dar y repartir, ¿no? Si mejoramos la toma de decisiones. Por tanto, la gerencia, el liderazgo a todo nivel, empresarial, partidos políticos, parroquias, familias, comunidades de vecinos, es fundamental, ¿no? Y ahí creo que hay mucho espacio para mejorar en Perú y en el mundo, ¿eh? No estoy refiriéndome solo a Perú, ¿no? Acabo de publicar ahora un libro hace poco que se titula Cómo mandar bien, consejos para ser un buen jefe, y ahí precisamente pues he tratado de recoger algunos de los errores frecuentes que he podido percibir, ¿no? En la manera como se toman decisiones directivas, ¿no? Tiene que ver con la transmisión de las órdenes, el pensar que vas a transmitir, el asegurarte de que la persona a la que le estás pidiendo pues está en condiciones de poder hacer caso. Eso significa que pueda llevar a cabo lo que se le ha pedido, que sepa llevarlo a cabo y que quiera. Entonces, es decir, estas cosas que son pues la esencia del liderazgo, pues ahí pues a veces, y que por otro lado son muy de sentido común, no es mecánica cuántica, ¿no? Pues ahí creo que hay que poner énfasis, ¿no? Precisamente por eso estoy ofreciendo ese libro que me parece que llena un vacío, ¿no? De un jefe lo que esperan todo el mundo es que mande, pero que mande bien, ¿no? Y eso a veces no se hace bien, no por mala voluntad, sino a veces por descuido, porque no tiene la preparación adecuada, ¿no? Bueno, es un tema bien complejo en el sector público, ¿no? Y bien crítico, porque la influencia que tiene el desarrollo del país es notable, ¿no? Precisamente estos días he estado hablando con unos altos directivos de una de las principales instituciones del país, ¿no? Y se quejaban de algunas manifestaciones de la cultura que son un poco pintorescas y que en definitiva ralentizan la toma de decisiones, ¿no? A veces no es que una institución por el hecho de ser pública pues ya vaya a hacer un mal trabajo,
puesto que hay instituciones públicas que hacen muy buen trabajo. Y hay instituciones que también son públicas, digamos, de gestión no estatal. Yo la distinción entre público y privado me parece que es confusa. Eh, el Estado es una institución pública porque da un servicio al público y por tanto, por la misma razón, una empresa privada también es un servicio público si es que da un servicio al público. Entonces, creo que ahí hay que revisar esos conceptos, ¿no? Puede haber instituciones del Estado que hacen un buen servicio y puede haber instituciones, empresas, partidos políticos, universidades, familias, asociaciones sin fines de lucro, que no significa... También la noción de sin fines de lucro y con fines de lucro me parece confusa, ¿no? Asociaciones que pueden dar un magnífico servicio o malo, porque hay empresas que dan un pésimo servicio, asociaciones sin fin, que dan un mal servicio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante no es tanto el tipo de propiedad, sino si hay buena o mala gestión, ¿no? Es cierto que a veces una serie de reglas de juego con las que se mueven unas instituciones y otras hace que sea mucho más complicado. Es un transatlántico, y con un transatlántico no puedes hacer esquí acuático, ¿no? Entonces puede servir para lo que sirve, para garantizar una serie de cosas, pero no para otras, ¿no? Como en toda organización, yo creo que hacen falta buenos directivos, ¿no? Como en un ejército hacen falta buenos soldados, como en un equipo de fútbol hacen falta buenos futbolistas. Y eso tiene, en mi opinión, dos ingredientes: la competencia profesional, por un lado, y por otro lado, la actitud y las intenciones con las que se trabaja. De un funcionario del Estado, de la misma manera que de un funcionario de una empresa no estatal y de cualquier ciudadano, lo que hay que esperar de él es que sean patriotas. Entonces, lo importante de los funcionarios públicos es que sean patriotas, es decir, que busquen lo que es mejor para la nación, para el Estado, para el bien común. Esa tiene que ser su principal intención, y aplicar todo lo que saben al servicio de esa finalidad, igual que en una empresa. Una empresa es buena si quienes ahí trabajan están buscando dar un mejor servicio, que es la razón de ser de una compañía, un mejor servicio, pues, a los clientes. Y para eso hay que cuidar de manera exquisita, pues, a los que van a proveer ese servicio, digamos, a los empleados, ¿no? Esta mañana me decía una persona, dice, no se puede vender salmón a precio de pejerrey, ¿no? Entonces, si queremos buenos profesionales, pues hay que pagar como se debe pagar a los buenos profesionales, ¿no? Si quiero un médico, un cirujano que me haga una buena operación, pues hay que pagar como cobran los cirujanos que hacen buenas operaciones, ¿no? Y los profesionales, siendo patriotas, que pueden serlo, pero tienen familia, tienen que sacarla adelante, ¿no? Entonces, no se les puede pedir que paguen un costo de oportunidad desproporcionado. Yo creo que el ser empleado del Estado no quiere decir que tiene que estar mal pagado. Ahora bien, tiene que estar bien pagado, pero tiene que ganarse lo que gana, ¿no? Porque si no sería una falta de equidad para otras personas, ¿no? Entonces necesitamos buenos profesionales bien pagados. Yo creo que la discusión, y esto hay que mantenerlo, creo, un poco al margen de las discusiones electoralistas, ¿no? Que se prestan muy fácilmente a la demagogia, ¿no? Pero con la demagogia no sacamos adelante el país, ¿no? Bueno, pues esto ocurre a veces, también ocurre en las empresas, ocurre en todo tipo de organizaciones. El dar el salto desde el fundador, el que anima a esa institución a trascender esa primera generación, que ya depende, eso es un salto muy difícil de dar, eso se llama institucionalización. Cuando una organización ya sobrevive, pues no hace que nos funciona bien al margen de, ya deja de ser imprescindible determinadas personas, porque ya hay otras, hay una masa crítica, aunque la expresión suena muy fea referida a personas, pero hay un número de personas suficiente, con la suficiente competencia y la identificación con los fines que persigue, que aunque uno de ellos falte, pues se suple el resto, ¿no? Entonces, lo que el país necesita es un grupo suficiente de personas deseosas de servir al bien común y con competencia profesional. En la medida de que ese grupo suficiente va brotando,
en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, en las empresas, etcétera, pues ese país va dando pasos hacia adelante. Esto depende de todos nosotros. No depende tanto de un mecanismo, de decir, no, tiene que haber esta regla o esta otra, no, tiene que haber partidos sólidos. Si los partidos son sólidos, pero luego internamente no están sólidos en el sentido de que tienen fuerza, pero esa fuerza no la dirigen al servicio del bien común, pues nos quejaríamos, diríamos, oye, aquí hay una oligarquía de partidos que dificultan todo. Actualmente parece que pasa lo contrario. Oye, los partidos pues casi no lo son una persona que aglutina alrededor de él pues otra serie de gente. Bueno, tanto una como la otra tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por eso creo que la clave de la cuestión está en otro orden, ¿no? Hay que fijarse pues en los mismos criterios con los que yo elegiría un cirujano para hacer una operación a un familiar. Tiene que poder, tiene que saber y tiene que querer tomar buenas decisiones. ¿Esto qué significa en un candidato? En primer lugar tiene que ser patriota, tiene que ser honesto, tiene que buscar el bien común. ¿Esto cómo se mira? Pues con cuidado, pero esto es lo primero que hay que mirar. Segundo, es competente, sabe el oficio. Y tercero, va a poder. Estas tres cosas. En un cirujano sería, pues si el cirujano sabe mucho, pues bien, cumple una condición. Y además está dispuesto a hacer lo que haga falta de su parte por curar al paciente. Pero si luego tiene Parkinson, pues no va a poder operar, ¿no? Entonces, si tiene buen pulso pero no sabe, pues tampoco. Pero si sabe y tiene buen pulso pero no le interesa, tampoco. Entonces nos olvidamos de la característica motivacional. Y la característica motivacional es fundamental para elegir un candidato. No sé si han visto la película Gladiador. En la película Gladiador, al inicio de la película, se retrata esta cuestión, que ya la tenían resuelto los antiguos griegos y romanos. El emperador o el gobernante tiene que tener 4 características. Tiene que ser prudente, tiene que ser sensato al tomar decisiones. Tiene que ser justo. Bueno, si está vendido a intereses turbios, entonces mal asunto. Tiene que ser fuerte, porque requiere el gobierno entereza, requiere fortaleza. El gobierno, la tarea directiva es dura y la del gobierno de una nación pues es muy dura. Entonces no puede las dificultades hacerle temblar. Luego tiene que ser sobrio. Si está muy pendiente de los placeres, digamos, en sentido amplio, pues eso le va a hacer perder la racionalidad al tomar decisiones. Los antiguos griegos y romanos se dieron cuenta que la persona, digamos, hedonista, cuando me dejo llevar por ello, pierdo la frialdad a la hora de decidir. Y la frialdad a la hora de decidir para aplicar la cabeza es fundamental en un gobernante, ¿no? Entonces, esto es lo que tendría que aparecer en la hoja de vida de los candidatos, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Luego el cristianismo añadió la solidaridad, o el amor, o la caridad, que junto con una variante de la justicia que se podría destacar, que es la sinceridad, pues esto reúne, estas características son las cualidades que ha de tener un candidato presidencial. Es lo que nosotros como electores a la hora de decidir tendríamos que mirar en primer lugar. Si alguien no cumple estas características debería quedar descartado. Claro. ¿Es suficiente? No, además tiene que saber. Pero esto es condición sine qua non. Si le damos poder a una persona que no tiene estas características, es muy probable que no haga buen uso de ese poder. Estas cualidades las cultiva la persona en sí misma. No las podemos dar a los hijos, no me las pueden dar otras personas a mí, sino que yo las tengo que cultivar como el músculo. Es decir, es personal e intransferible. Por tanto, los valores no es cuestión de inculcarlos como un embudo, te voy a inculcar valores aunque no quieras, ¿no? O a esta persona no le han inculcado valores. No, los valores se cultivan, los cultiva uno. Entonces, hay que ayudar a cultivarlos, facilitando que las personas, si libremente quieren, pues vaya cada uno de ellos cultivando estos valores. Entonces hay una serie de principios de sentido común para facilitar que las personas pues vayan mejorando en esta cualidad, que es la cualidad como persona. No es distinto ser buen matemático que ser buena persona, es distinto ser buen cirujano que ser buena persona. Ser buena persona es adquirir estas cualidades y se adquieren libremente.
Entonces no son fruto de una reglamentación, un tipo de políticas que hay que establecer a nivel país o a nivel de educación, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no ponérselo más difícil a la gente. Hay que mostrar las consecuencias de los actos en primer lugar para quien así decide, ¿no? Hay que dar buenos modelos. Hay que enseñar cómo funcionan las personas, porque a veces nos equivocamos porque nadie nos ha explicado. Hace unas semanas, en una entrevista similar a esta, llamaba la atención de una cosa que a mí me está llamando mucho la atención, es el desconocimiento que tenemos, la ausencia clamorosa en los planes de estudio que se da sobre entender qué es un ser humano. Estudiamos miles de cosas, matemáticas, gramática, idiomas, historia, etc. Pero hay una cosa que no hemos estudiado nunca, que es qué es una persona, cómo funciona un ser humano. O sea, el estudio de antropología, pero no me refiero a la antropología sociocultural ni física, sino a la antropología, que es el estudio de la persona. Es decir, ¿qué somos cada uno de nosotros? Este conocimiento es necesario para ayudarnos a gobernar mejor la propia vida. Las cualidades que antes he mencionado que tiene que tener el gobernante son las cualidades que ha de tener cualquier persona, si quiere gobernar bien su propia vida. Esto hay que aprender, y se aprende tomando buenas decisiones. Esto hay que enseñarlo. Entonces, la formación en estas cuestiones yo creo que ayuda mucho. ¿Garantiza? No, porque las personas siguen siendo libres. Como dice un colega mío, Pablo Ferreiro, dice sí, que alguien haya asistido a un curso de ética, lo único que garantiza es que estuvo de cuerpo presente en el curso de ética, pero puede haberle entrado por una oreja y salirle por otra, ¿no? Pero mejor es eso que no haber recibido esta formación, ¿no? Por tanto, mostrar las consecuencias, enseñar cómo es un ser humano, qué pasa cuando yo tomo determinadas decisiones. Esto a veces nos ayuda mucho a las personas a decidir mejor. No quita la libertad. El pequeño detalle, como diría Cantinflas, con las personas y la sociedad, es que somos libres. Y a veces nos da miedo la libertad, pero es una maravilla la libertad. Es un regalo que tenemos, la libertad. Y tenemos que hacer buen uso de ella, ¿no? Pero es mejor tenerla que no tenerla. Yo creo que hay que caminar hacia una mejor comprensión de la gerencia. Y en esto las escuelas de dirección tenemos una responsabilidad especial, ¿no? Yo creo que hay que profundizar en el estudio de tres cosas. La comprensión de lo que es una organización. Las teorías al uso me parece que son un tanto torpes a la hora de proporcionar una visión realista de cómo funciona una organización. La comprensión de lo que es un ser humano, y ahí no es que haya torpeza, es que no hay, no se está ofreciendo. Tenemos que entender lo que es un ser humano. Y estas dos cosas no son suficientes, pero son imprescindibles, porque son las dos cosas que maneja, en el buen sentido de la palabra, un directivo. Un directivo maneja organización, maneja personas. Maneja personas, maneja organización, tiene que estudiarlo. Y esto estudiarlo, tercera pata, en el contexto, en la perspectiva de decidir mejor. El conocimiento de estas dos cosas no suple a la sensatez a la hora de tomar decisiones, la puede ayudar. O la puede entorpecer si estos conocimientos no son los adecuados, ¿no? Pero no hay que perder de vista que el objetivo es tomar mejores decisiones. Así es como logramos la felicidad a nivel personal y logramos, digamos, la felicidad, la paz y una sana convivencia a nivel social. Tenemos unos dones, a veces unos talentos para una cosa y no para otras, o al revés. Toda persona tiene talento, ¿eh? Yo no creo que no haya persona sin talento. Lo que depende de uno es si libremente qué hace con esos talentos, ¿no? Y ahí está la clave. Me acuerdo siempre de una cita del Señor de los Anillos, que cuenta cuando Frodo le pregunta a uno de los elfos por qué se vive tan bien en el país de los elfos. Estaba muy a gusto allí, no se quería ir. Entonces, el elfo le da la clave, que le dice, mira, porque ponemos en todo lo que hacemos el conocimiento de todo lo que amamos. Ahí está la clave.